hablar de algo que le venimos anunciando todos los días. Contamos que viene la marcha, que es este domingo a las 4 de la tarde, la marcha número 19, no sé si están al puente, más es en Arroyo Verde, pero para eso está el doctor Martín Alazar, que nos va a contar todos los detalles. Buen día, Martín, un gusto charlar con vos. Bueno, muchas gracias por la invitación, sabemos que siempre están. Y bueno, sí, la marcha es al puente. Es al puente. No se va a acceder. No se camina sobre el puente. No se camina sobre el puente. Vamos hasta la cabecera del puente. La cuestión se organizó así. En caravana, nos reunimos en Arroyo Verde a las 16 horas. Trataremos de salir con la mayor puntualidad posible, tampoco estricto, pero lo más cercano a las 16. De ahí marchamos con la caravana de coches hacia la base del puente. Se da la vuelta en el óvalo, en frente a Gendarmería, en la cabecera del puente, y se retorna a Arroyo Verde. Bien. En Arroyo Verde se procede a la lectura de la proclama hecha por la Asamblea para todas para toda la población, y escucharemos la oración ecuménica que se hace todos los años con representantes de los credos que puedan participar. Están invitados todos los credos, están ustedes los convocan. Todos los credos, nosotros los convocamos primero públicamente y después personalmente con aquellos que tenemos posibilidades, que ya tienen el contacto, que tenemos contacto. Siempre queda alguien que no tenemos contacto o no podemos conseguir el contacto, pero desde ya, abiertamente, los credos están todos invitados. Qué bueno. Martín, hablábamos de lo que son las movilizaciones, que hay que ir con tiempo, porque si empieza a las 4, tipo 3 ya tenés que ir como enfilando en la ruta. Y muchas veces se organizaba también con los colectivos que salían por ejemplo, del Corsódromo para la gente que no tenía un vehículo para ir. En esta oportunidad van a... Exacto. Nosotros hemos solicitado a todos aquellos que puedan colaborar, y es más, hasta el propio municipio, como parte integrante de esta comunidad, de aportar todos los recursos que puedan para esta marcha. O sea, como se pone un colectivo para, no sé, para ir a la colonia de jubilados, etcétera, etcétera, esto es más del pueblo y que también debería organizarse. Pero por ahí no podemos pedir tanto, porque realmente en esta época de crisis tenemos que estar, hablando en criollo, pechando desde la pintura hasta plastillera, hasta un montón de cosas. Y por otra parte, haciendo, por ejemplo, las otras noches hicimos una cena en la cual fueron 200 personas. O sea que ese apoyo de la comunidad de Gualeguaychú se manifiesta de esa forma. Vamos juntando fondos y aportamos lo que podemos. Pero siempre... históricamente, antes de la primera marcha, ya a nivel municipal, desde el intendente Martínez Garbino, cruzó con nosotros al Uruguay a peticionar, y todos los intendentes de las diferentes fracciones políticas nos han acompañado a Cancillería, nos han hecho trámites. En general, casi todas las intendencias han puesto su granito de arena en esto, y esta no es la excepción. O sea, vamos, sea del color político que sea, porque eso tiene que estar claro. O sea, acá nadie está casado con un intendente o con otro, o con un partido o con otro. Todos los años, sepan los que están, los que vendrán, que vamos a ir a golpear la puerta de la municipalidad pidiendo algunas cosas que nos hacen falta. Bueno, hablabas de esta lucha que es social, que es una lucha ambiental, pero que claramente está atravesada por la política. Vos decías, bueno, desde Martínez Garbino para acá, me acuerdo, yo viví toda la parte de Bailo, de Juan José Bailo, y bueno, y ahora de Martín Piallo también, que tenían sus altos y sus bajos, muchas veces estaban de acuerdo, muchas veces no, pero siempre en contacto con la política, y muchos también
no sé si vos lo sentiste así, muchos que utilizaron por ahí la Sí, asamblea por ambiental como un trampolín político o Exacto. para mostrarse o para dar declaraciones y salir en los medios ese día y después no aparecían más. Exactamente, y se catapultaron muchos de ellos a la política partidaria, a los cargos electivos, y bueno, y el otro que pudo también puso algún familiar en algún ente del gobierno o en la Caro y demás. Y bueno, eso lo hemos visto, lo hemos vivido, pero gracias a Dios tenemos ¿Qué sensación te queda cuando pasa eso? Que eran compañeros tuyos, no sé, por ejemplo, sí, yo estoy acá con mi compañera, con Mariana, y no sé, luchando contra las papeleras. Después yo la veo a ella que está del otro lado cobrando en dólares, que se ubicó y se olvidó de nuestra lucha, claro, por ejemplo. Es espantoso, bueno, tenemos, pero bueno, sabemos que eso es posible, uno va viendo cómo se va perfilando el personaje y cómo va actuando y demás, ya lo olfateamos un poco, claro, con tantos años en la lucha. Ya tienen experiencia. Tenemos experiencia y tenemos una lista, gracias a Dios, muy escueta, pero de personajes que realmente entraron en ese camino de la tradición y priorizaron, hacen el mismo trabajo que estas empresas, priorizaron sus recursos personales a la lucha por un bien general, ¿no es cierto? Eso desde los ambientalistas, que vos los veías luchar codo a codo, hablar como un ambientalista más y que después accedían a algún cargo político o algún cargo empresarial o ministerial y se olvidaban. No los vimos más. Y en el caso, no los vieron más, no, nosotros tampoco, la prensa tampoco. Pero también en la política muchos venían, por ejemplo, y marchaban como un ambientalista y después tampoco los ves más. Por ejemplo, hablábamos sin ir más lejos, por ejemplo, del Rabino Bergman, que antes de ser ministro de Ambiente era un ambientalista, venía todos los años. Cuando accede a un cargo de tanta responsabilidad dijimos, bueno, como gualeguaychuense también a mí me dio mucha esperanza. Digo, si Bergman es el ministro de Ambiente, va a hacer algo por este tema. Y de repente... Sí, nada. Sí, después se olvidan de lo que dijeron. Hay muchas personas relacionadas con la política dijeron, si yo no modifico esto, me voy. ¿Qué se van a ir? Siguen prendidos de la teta de hace años y de un cargo pasan al otro. Y bueno, y es parte de la realidad, de la triste realidad, pero bueno, nosotros tenemos que seguir. Creo que la gente que está en este momento ha demostrado durante 20 años estar equidistante de la política partidaria. Nadie trata de hacer política partidaria porque enseguida la Asamblea le pone el freno, claro. Y bueno, y cuando le ponen el freno a través de la Asamblea, la persona se ofende, se enoja con uno, se enoja con otro para irse. Y después los ves aparecer en la campaña política o en la política partidaria. Eso es horrible, pero bueno, sabemos que es posible, sabemos que pasa y tenemos que seguir poniéndole el hombro. Nosotros hablábamos recién con una colega tuya que las luchas por la independencia argentina duraron años, pero 40 años, 50 años, con batalla aquí, batalla allá. Y todos peleaban con un objetivo claro, que era conformar el gobierno argentino y nuestra república. Se logró, pero durante años. Nosotros llevamos 20 años y creo que tenemos para más. Por eso interpretamos que es necesario que se acerque un grupo de mayor juventud, porque nosotros estamos muy viejos, ya gastados, claro. Y necesitamos que la juventud... Pero claro, hay otros intereses y otros juegos que atraen más, ¿eh? O sea, la responsabilidad social por un ambiente sano está muy poco difundida. Entonces, se toma exclusivamente por temas de campaña, por ahí, y nada más. Pero en la realidad tenemos que todos difundir esa inquietud por mejorar el ambiente y no mejorarlo para hacer política solamente o política partidaria. No, para todos. Bueno, ustedes tenían un... Sí, Mariana. No, que en la asamblea no lo integran jóvenes también. Yo recuerdo cuando era chica, que nos iban a hablar a la escuela, había muchos jóvenes que eran los portavoces. Sí, muchos jóvenes, y había incluso lo que se llamaba la asamblea juvenil. Claro. Fantástico.
¿Qué iba pasando con la Asamblea Juvenil? No se supo pilotear bien la cosa porque llegaban los chicos a la edad de que se recibían de la secundaria, le tocaba irse por ahí y demás, y iban defeccionando. Claro. Entonces faltó ese semillero, a pesar de que una de las tareas que hicimos, y me consta, y te constará, fue la visita a las escuelas. Sí. Así comienza o el grito nuestra blanco también. El que era grito como... blanco que sigue teniendo mucho éxito y demás, pero no pasa de ahí, no se incorporan. Pero por ahí porque hay una adolescencia que está en otra cosa. Claro. Sí, es difícil a esa edad, recordándonos nosotros todos como adolescentes, cuando atravesamos esa etapa, mantener un compromiso social por algo, viste que uno está como muy disperso, como muy en otra, digamos. Está en otra, sí. Me imagino también a ustedes como adultos, cuando tenés 20 años de lucha y tenés tantos ¿no es cierto?, en ese camino. ¿Cómo se mantiene la fuerza, cómo se mantiene la esperanza para decir, bueno, es posible seguir luchando con estas empresas multinacionales que vienen de Europa, que se instalan en Latinoamérica, que utilizan nuestros recursos naturales, que nos contaminan y se llevan la guita afuera? Es un monstruo con el que luchar, vos decís, ¿con qué? Pero tenemos que seguir luchando. No nos ¿De queda dónde sacar la energía? Y hay que seguir luchando, Es un compromiso moral que tenés que tener para seguir en esto. O sea, no es posible que nos arrasen así y te tiren la porquería en tu país y te quedes callado. O sea, tenemos que ser conscientes de eso y tenemos que luchar contra eso. Porque esto globalmente sabemos que la contaminación va aumentando geométricamente, sabemos que los recursos se lo van llevando también en cantidades muy importantes y tenemos que ponerle freno. Este mundo, este medio ambiente no resiste más. La contaminación es muy grande y las empresas, mientras nosotros luchamos y nuestra lucha cada vez va en menos, porque se va agotando la gente y se va cansando, la producción va aumentando, las empresas aumentan. Acuérdense que Bodnia Fraivento, UPM Fraivento, comenzó con un convenio de 900.000 toneladas al año de producción. Y ya hoy está en 1.300.000 toneladas de producción. Entonces, todo eso significa un cúmulo de contaminantes a la atmósfera y al río, y al agua y al suelo, importante, muy importante. Y ahora le sumamos UPM2 en Durazno, en Pueblo Centenario, también la pastera que duplica la cantidad de Bodnia Fraivento, o sea que duplica la cantidad de producción de Fraivento, y sus efluentes son volcados al Río Negro, el cual desemboca en el Uruguay, frente a las pesquerías, aquí nomás. Sí. Y ese aire, esos efluentes gaseosos y demás, van a impactar el río. El 40-50% de los efluentes gaseosos impactan en el agua. Y qué difícil tener un río compartido, ¿no? Porque esto pasa en el Uruguay, o sea, en otro país, pero a su vez, están contaminando un río compartido. Estaba el digesto del río Uruguay, que encima después recontra manoseado, eso también, la política también intervino modificado en esto. Por los políticos de acuerdo a las conveniencias de estas grandes empresas. Claro. Y sin poner la cara. Yo me acuerdo, perdón la autorreferencia, pero a mí me marcó mucho la lucha ambiental en mis primeros años de periodismo, porque dirigía el diario Gustavo Carbone, que tenía un compromiso muy grande con esa lucha, y que nosotros, te diría, 6 de los 7 días, 6, el título era el tema ambiental. Sí. Nos acompañó muchísimo. Y cubríamos un montón con nuestro ex compañero del diario Rubén Scubig, y íbamos todo el tiempo. Y la verdad que cuando empezaron a modificar, vos decías, bueno, son estos parámetros los que tenemos que cumplir. La temperatura del agua era 1. Y después cambiaba la temperatura del agua. Digo, no, se puede hasta 35 grados, pero no recuerdo bien. Bueno, no, ahora se permite hasta 37. ¿Cómo?
Sí, se cambiaron las reglas del juego. Como que vos estás jugando en el medio y dices, Exacto. bueno, ahora las reglas son distintas. ¿Por qué? Bueno, porque a mí me conviene. Entonces puedo emitir agua más caliente hacia el río Uruguay. Ahora es 37 los grados que se pueden. Una locura. Yo no podías creer eso. Claro. Nosotros sin hemos estado embargo, charlando sucedía. un día miércoles con gente pero alto rango, por decirte, presidente de instituciones que rigen esto, como es la CARU, y decir no, que todo va bien, y nosotros reclamando por que sea más exigente el digesto Claro. en los parámetros de contaminación. Sí, y a ¿Te los das 10 vuelta? días entregaron el gobierno y aumentaron a través de modificación del digesto, Desinfección. aumentaron el grado de posibilidad de contaminación. Entonces decimos, pero estamos todos, y Una aparte locura. te mienten en la cara y no les interesa. La verdad que No, es eso es impresionante. tristísimo, pero ocurre, y como decimos, es un poco risueño. Yo recién venía escuchando por la radio Sí. la campaña de la CARU con respecto a los peces, a cuidar los peces. Están regenteando de que si pescan un pez, devolverlo al agua, evitar la pesca comercial, etcétera, etcétera, para cuidar la fauna itícola. Pero por favor, Parece una broma. claro, Sí, parece, sí. te da risa, 40.000 toneladas de tóxicos al río, y la carne Y les ¿dónde está? preocupa Perdón. si hay un tipo que pesca un pescadito y se lo hace a la parrilla. Claro, es con devolución, ¿eh? No, Con no, devolución. es increíble. La pesca deportiva es con devolución. Es con devolución. Claro. Recuerdo también, bueno, durante estos 20 años, Martín, ustedes lograron algo más que importante, que fue llegar al Tribunal Internacional de la Haya. Digo, no es algo común, no es algo que pase todos los días. Tuvimos un fallo que hablaba más que nada, bueno, de un desmantelamiento, bueno, era como súper utópico, Claro. pero mínimamente el control. Se había Claro. armado este comité binacional. ¿Qué pasó con ese comité binacional de científicos? También actuó la política en eso, la política partidaria, lógicamente. O sea, ¿qué dijo la Haya? Contrólese la producción por un comité, etcétera, etcétera, de Bosnia en su zona de influencia. Sí. ¿No es cierto? Contrólese a Bosnia en su zona de influencia. Resulta que pactaron entre los dos presidentes de ese momento, el pacto de Anchorena, por ejemplo, donde se ponen 5 puntos, ¿no es cierto?, de muestreo. 1 en la planta y 4 afuera. ¿Cuál era la función de eso? Determinar los contaminantes que hay en determinado momento. O sea, pero por ejemplo, lo de la planta, la norma es avisando previamente día, hora y lugar donde se van a ir a tomar las muestras. Pero Para no es una locura que pone, che, mirá que te vamos a ir a allanar. Claro. Vos Tipo fijate, a 7 esta hora del domingo. Te estamos sospechando que vos traficás drogas. Te Claro, vamos entonces, a ir a allanar. Saca todo. el domingo a las 7 vamos a ir con gendarmería para ver cómo está todo en tu domicilio, ¿ok? Claro, si el que avisa ya sabe, o sea, estás alertado y vas a hacer Es algo. una locura. Ese es el monitoreo. Y hasta pactaron algo, hasta si se quiere, muy lesivo para nosotros, como mensaje. Uno de los controles es la boca del río Gualeguaychú. Claro, Claro, sí. como si el río Gualeguaychú impactara al En río el Uruguay en una magnitud comparativa con la empresa Bosnia. Pero aparte, ¿no estamos hablando de la contaminación de Bosnia? Pero, exacto. O sea, ¿qué tendría que ver más allá de la salud del río Uruguay, Por supuesto. del río Gualeguaychú, perdón, que también nos Por importa? supuesto. Pero ¿qué tendría que ver en esta causa particular? Exacto. Es Nada una que locura. ver. Y sin embargo, Así las que se cosas son termina así. controlando más el río Gualeguaychú que el interior de la planta de celulosa. Sí. Más allá que estamos totalmente de acuerdo en que se controle el río Gualeguaychú, Sí, obvio. que se luche con el río Gualeguaychú, con las industrias, con los efluentes domiciliarios, con los efluentes de las fábricas, con la planta de tratamiento de efluentes. Sí, obvio. Todo eso hay que ser riguroso y tener la mayor pulcritud en eso para reglamentarlo y controlarlo. Por supuesto. Pero nada que ver. Estamos hablando de otro tema,
que, por ejemplo, siempre decimos, la producción de Bodnia y los efluentes de Bodnia suman 23 veces la magnitud de los efluentes del parque industrial. Es increíble, son 23 parques industriales. Sí. Que tenemos ahí en el Uruguay. Bueno, y ahora le vamos a sumar el problema de UPM2 de Pueblo Centenario, ¿no es cierto? En el Uruguay. ¿Está bien? ¿Está en el Uruguay? Sí, pero va al Río Negro, lo volvemos a repetir. Con esta situación nosotros no podemos saber hoy cuál es la salud del agua, cuál es la salud del aire, digo, si no tenemos unos muestreos o un control científico riguroso. No sabemos en qué situación. Hoy, hace un año, en este diario, se publicó que en un mes estaban los sensores de aire puestos. ¿Y preguntémonos qué pasó? Entonces ahí sabríamos qué estamos respirando. Un reclamo de la Asamblea de hace años. Se compraron sensores que no servían para nada, bueno, pero se compraron. Me acuerdo que habían quedado en un depósito, ¿te acordás? Creo que era por la Delfina. Sí. Claro, pero no sirvió, no sirvió, qué manera nada, de nada, haber nada. Cosas, ¿no? Y de cubrir cosas y de escribir cosas que después quedaron en la absolutamente nada, en la nada. Y bueno, seguimos reclamando, pero vuelvo a repetir, podés chequearlo en tu diario, hace un año, justo en abril, hace un año, que se publicó y se anunció que en una semana estarán los sensores de aire para ver lo que respiramos. ¿Cuánto anuncio siempre? La política también, bueno, estamos muy acostumbrados. ¿Cómo era el título? A ver, vamos a buscarlo. A eso. En 20 años que han pasado, ¿cuáles son los hitos que vos recordás, que vos decís, bueno, este día no puedo olvidarme, sea uno, sean tres, esos momentos de la lucha que vos decís, bueno, esto me marcó personalmente? Bueno, una fue cuando hacíamos las marchas náuticas, por ejemplo, cuando la prefectura uruguaya nos increpó y nos corrió, y bueno, tuvimos un conato de batalla naval. Pero si tengo fotos de eso, Martín, claro, sí. Bueno, entonces eso realmente impactó y nos hizo temblar fuerte, ¿no es cierto? Eso fue una de las cosas. La otra, ver la gente cuando estábamos todos sentados esperando el fallo de la Corte Internacional de la Haya. Eso fue también muy conmovedor porque mucha gente se sentía como defraudada. Claro, y mucha gente incluso de ahí en más no pisó más Arroyo Verde ni nada, porque dijeron, perdimos. Nosotros insistimos en que la Corte no dijo que Bodnia no contaminaba. Dijo, Bodnia ha violado el estatuto del río Uruguay en esto, y debe corregirse, y los gobiernos tienen que ponerse de acuerdo para corregirlo. Y para controlarlo. Pero estamos en manos de gobierno, y el gobierno es político. Sí, y en lo último decía también, si se comprueba que hay contaminación, se obligaba al desmantelamiento. ¿Cómo vas a comprobar una contaminación que no puedes controlar, que no puedes medir? Imposible controlarla. Pero si uno lee detenidamente los informes técnicos, en este caso Bodnia tiene un informe de la consultora Ecometric, que es de Canadá, ahí están las cifras claritas de los contaminantes, del nivel de contaminación. Entonces uno puede saber, bueno, macanudo, van 600 kilos de fósforo al río por año, sí, para esas toneladas de producción. Ya está, sumémoslo, ya tenemos la producción. Dicho por ellos, no es que lo diga la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú o el pueblo de Gualeguaychú, no, lo dice la propia consultora. Está todo escrito. Y ahora tenemos que sentarnos y sumar lo que va a emitir UPM1 en Fray Bento, UPM2 en Pueblo Centenario, en Durazno. Bueno, es una cuestión hasta matemática muy simple saber la magnitud de la contaminación. Sí. Entonces, todos miran para otro lado, ¿no? Pero nos faltan elementos, siempre te faltan elementos para firmar la contaminación. Sí. Ahora, hay algo muy importante en todo esto, que es lo que lo que se dijo en la convocatoria del Juzgado Federal en el Corsódromo, acá en la sede. O sea, legalmente
se expresó muy bien el Juzgado Federal y la Fiscalía con una frase que es muy importante y que todos tenemos que recordar y tenerla en cuenta. La causa comenzó contra Bosnia por contaminación presunta. Uh-huh. Había que estudiar, dadas las condiciones y lo que se presentó en la audiencia pública, el mismo Juzgado Federal dijo: estamos en presencia de una contaminación consumada, que eso es muy importante. Sí. Y quizás pasa desapercibido y nadie lo tiene bien en cuenta. Pero esto, hoy en día, tenemos que hablar de contaminación consumada. Nadie puede hacerse el distraído de lo que se mostró en la audiencia pública, lo que se dijo y lo que fue avalado por la justicia federal. Uh-huh. Eso es trascendente. Uh-huh. Estamos en presencia de una contaminación consumada. Qué triste todo lo que estamos viviendo. Bueno, este domingo vamos a volver a reclamar, vamos a volver a marchar ahí hacia el puente internacional. Repetinos, Martín, día, horario, convocatoria. Bueno, todo. Este domingo a las 16 horas tratemos de estar todos en Arroyo Verde, sobre la ruta 136, y de ahí saldremos en caravana hasta el pie del puente internacional San Martín. Uh-huh. Se vuelve desde la cabecera del puente, se vuelve hacia Arroyo Verde, ahí estacionamos el rato que sea necesario para escuchar la oración ecuménica de todos los credos y la proclama anual de la Asamblea Ambiental Gualeguaychú. Bien. De ahí se desconcentra la gente y se retorna a la ciudad. Siempre agradecemos el acompañamiento porque nosotros hacemos la punta de lanza, pero esto lo hace el pueblo de Gualeguaychú. Sí, obvio, y agradecemos al pueblo de Gualeguaychú. Y así será, seguramente va a ser multitudinario, ojalá que así sea, que la gente se sume, que vaya y que acompañe, porque estamos hablando no solamente de nuestro presente, sino del futuro de nuestra ciudad. Y debemos aclarar que como todos los años se anuncia lluvia. Pero sí, estábamos viendo eso. Fíjate, Mariana, claro, bueno, que cambió. Una vez más. No, a ver si cambió. Pero dejémoslo claro, la convocatoria sigue en pie, no se suspende por lluvia. Bien. Vamos a ir chapaleando agua, pero sí, vamos a aparte vas en auto también, te bajás, te llevas un paraguas. Un 40%, capaz que no llueve. No, Dios nos va a ayudar. Bueno, Martín, que tengan buena marcha, que el domingo nos veremos y que sea lo mejor muchas gracias. para esta jornada. 10 de la mañana, 55 minutos, 5 minutos nada más para las 11. Quédense del otro lado que nos queda mucho más el día desde cero. Chau. El otoño con toda la información. 104.1. Viví la radio.